En el altar, mi prometida confesó que nuestro bebé era en realidad de mi tío. Sonreí y le dije, justo como le hiciste a mamá. La gente con mucho dinero hace cosas raras. Suelta palomas que atacan a los invitados, sirve mariscos en peligro de extinción, contrata imitadores de celebridades. Pero nada me había preparado para la boda de los Montenegro. Una ceremonia de primavera con un presupuesto de 3 millones de pesos y una recepción para 250 invitados en el exclusivo club de golf de la Herradura. ¿La señal de alarma? El padrino de boda del novio era su tío, un señor de unos 40 y tantos sudando a chorros que no dejaba de revisar su celular. La novia, a quien llamaremos Sara para abreviar, se veía deslumbrante, pero aterrada. No eran los nervios normales de una boda. Parecía que la llevaban al paredón de fusilamiento. Durante las fotos, se tocaba el estómago constantemente y le susurraba cosas a su dama de honor. Comienza la ceremonia. Todo es perfecto hasta los votos. Sara apenas pronuncia 3 palabras. Yo te acepto. Antes de vomitar a chorros sobre el smoking del novio, su vestido de 150,000 pesos y los zapatos del padre, la iglesia se alborota. Las damas de honor corren con pañuelos, los padrinos se echan para atrás horrorizados, pero Sara comienza a sollozar. No un llanto de vergüenza, sino un sollozo profundo, de culpa, que te destroza el alma. Perdóname. Ricardo, de verdad, perdóname. El novio, cubierto de vómito, intenta consolarla. Está bien. Son los nervios de la boda, amor. Ya estás embarazada. La iglesia queda en un silencio absoluto. Se pudo escuchar el porclic por de los collares de la mamá de Sara al caer al piso. Ricardo se paraliza. Pero... no hemos. Íbamos a esperar hasta el matrimonio. Los ojos de Sara buscan a su tío, solo por un segundo. Pero todos lo vieron. ¿Paco? La voz de Ricardo se quiebra. ¿Paco? Su tío, el hermano de su papá, el que le enseñó a manejar, da un paso hacia atrás. Mijo, déjame te explico. El puño de Ricardo se estrella contra la mandíbula de Paco antes de que pueda terminar. Paco cae, pero se levanta inmediatamente tirando golpes. Ruedan por el pasillo, destrozando los arreglos florales, mientras la esposa del tío grita, «Pinche perro, ese es mi marido». Ella salta sobre la espalda de Paco, arañándole la cara mientras él trata de seguir peleando con Ricardo. 3 padrinos intentan separarlos, pero ella está descontrolada, arrancándole mechones de pelo. Paco se libera solo lo suficiente para gritar, «Le he estado sembrando mi semilla en...». El tacón de la esposa se conecta con su sien. Cae al suelo. Ahí es cuando Ricardo dice algo que hace que todos se queden helados. «Esta no es la primera vez, ¿verdad, papá?». Todos voltean a ver al padre de Ricardo, sentado en la primera fila. Su rostro está blanco como el papel. «¿De qué hablas?», pregunta el padre. «El diario de mamá. Lo encontré después de que ella murió. Escribió sobre Paco. Sobre lo que ustedes dos le hicieron». Paco, con la nariz sangrando a chorros, se ríe. Ella lo quería. Justo como esta de aquí. Sara vuelve a vomitar, esta vez sobre Paco. El padre de Ricardo se levanta. «Juraste que eso terminó hace 20 años. Espera», grita la hermana de Ricardo desde la tercera fila. «Hace 20 años. Fue cuando mamá estaba embarazada de...». Se detiene, pálida. «¿De mí?». La esposa del tío voltea a ver a su marido. «Jessica, ¿es tu hija?». Paco sonríe a través de la sangre. «¿Por qué crees que insistí tanto en ser padrino? Había que mantener la tradición familiar». «Darrow». El padre de Ricardo se lanza contra Paco. Chocan contra el altar, tirando las velas. El padre de la iglesia llama a la policía. 911. El padre de Sara intenta arrastrarla hacia afuera. El gerente del club de golf grita sobre el fuego que se extiende por las velas caídas. Pero aquí está la parte que me atormenta. Mientras me echo para atrás con mi cámara, noto que la dama de honor está grabando todo con su celular. Está sonriendo, de verdad. Sonriendo. Me ve observándola y articula con los labios. Fase 1. Entonces comienzan a escucharse las sirenas de la policía. Ella envía un mensaje de texto que alcanzo a ver parcialmente por encima de su hombro. Funcionó, se atacaron entre ellos. «Te toca a ti». Ricardo me agarra del brazo mientras salgo. «¿Tienes todo esto grabado?». «Sí, claro». «Bien. Lo voy a necesitar para el juzgado». Mira el caos. Su tío siendo esposado, su padre siendo interrogado, Sara todavía sollozando. ¿Viste lo que estaba haciendo Hannah, la dama de honor? Su mirada es fría. «No es solo la dama de honor, es mi ex, la que Sara me robó hace 3 años. Y es la hija de Paco de su primer matrimonio, de la que nadie habla». Se me heló la sangre. ¿Quieres decir que Sara se acostó con el papá de su propia dama de honor? ¿Y Hannah lo sabía? ¿Lo supo todo el tiempo? Me muestra su celular. Un mensaje de texto de Hannah de 1 hora antes de la ceremonia. ¿Aún quieres seguir con esto? Última oportunidad para echarte para atrás. Su respuesta. Se merece lo que le viene. Me doy cuenta de que no solo fotografié un desastre de boda. Fotografié un plan de venganza. Estoy sentado en mi coche afuera del club de golf, con las manos temblando mientras reviso la grabación en mi cámara. Cuando Ricardo toca mi ventana con una intensidad que me hace saltar. Se desliza en el asiento del pasajero sin preguntar. Su smoking manchado de vómito apesta a champaña y traición. Me dice que necesita cada cuadro que capturé, porque su abogado lo necesitará para múltiples demandas. Le muestro el clip de Hannah grabando con esa sonrisa de satisfacción, y su mandíbula se aprieta tan fuerte que escucho el rechinar de sus dientes. Lo ve 3 veces, su dedo presionando el botón de repetir como si quisiera matar algo. El metraje muestra el rostro de Hannah iluminado con una extraña calma feliz, mientras la gente grita y pelea detrás de ella.
La respiración de Ricardo se acelera con cada repetición. Saca su celular y comienza a desplazarse por mensajes antiguos. Su pulgar se mueve tan rápido que apenas puedo seguirlo. Luego se detiene en algo y me muestra la pantalla. Es una conversación de mensajes de texto entre él y Hannah de hace 3 años, justo después de que Sara entrara en su vida. Los mensajes de Hannah comienzan normales, luego se vuelven desesperados, luego de enojo, y después se detienen. Pero hace 6 meses, comienzan de nuevo. Tono diferente esta vez. Amigable, preocupada, preguntando sobre los planes de la boda. Ricardo me explica que Hannah no es solo su ex. Ha estado planeando esta destrucción durante 3 años, desde que Sara se lo robó en una fiesta de la empresa donde Hannah trabajaba como por barman. Me muestra más mensajes donde Hannah se hace amiga de Sara, se ofrece a ser su dama de honor, pregunta sobre su familia. Cada mensaje es cuidadoso, como si estuviera recopilando información para una misión. Sara le contó sobre el tío Paco siendo inapropiado en las cenas familiares, sobre la muerte de la mamá de Ricardo, sobre las dinámicas familiares raras de las que nadie hablaba. Hannah recopiló todo como si estuviera armando un caso. La manipulación es más profunda de lo que imaginé. Y me doy cuenta de que he documentado algo mucho más siniestro que un desastre nupcial. Las manos de Ricardo también están temblando ahora, y me dice que Hannah sabía sobre Sara y Paco desde hacía al menos 2 meses antes de la boda. Ella lo alentó. Le dijo a Sara que Paco la entendía de maneras que Ricardo nunca podría. Creó situaciones para que estuvieran solos. Ricardo encontró mensajes en el celular de Sara después de que todo explotara. Mensajes de Hannah presionando a Sara hacia Paco, diciéndole que estaba bien explorar sus sentimientos. Me siento mal al ver la evidencia de este plan. Ricardo dice que el objetivo de Hannah nunca fue solo lastimar a Sara, sino destruir a toda su familia, exponer cada secreto, asegurarse de que todos sufrieran como ella sufrió cuando Sara se lo quitó. Me muestra un último mensaje que Hannah le envió 1 hora antes de la ceremonia. ¿Aún quieres seguir con esto? Última oportunidad para echarte para atrás. Su respuesta me revuelve el estómago. Se merece lo que le viene. Ricardo admite que sabía que algo iba a pasar. Hannah le dijo que tenía pruebas de la infidelidad de Sara y que lo revelaría durante la ceremonia. Pudo haberlo detenido. Pudo haber cancelado la boda discretamente, pero quería que Sara sufriera públicamente como él sufrió en privado al descubrir el engaño. No es una víctima, es un cómplice. Antes de que pueda procesar esto, las luces de la policía comienzan a parpadear en mi espejo retrovisor. Llega el detective Quintero, al club de golf para tomar declaraciones, y soy una de las primeras personas que entrevista ya que lo capturé todo con la cámara. Es un policía curtido de unos 50 años que claramente ha visto demasiada violencia familiar. Su rostro tiene líneas profundas alrededor de los ojos, como si hubiera pasado años entrecerrando la vista en escenas del crimen. Me pide que le cuente lo que vi y le muestro el metraje en la pantalla de mi cámara. Lo mira sin expresión hasta que Hannah aparece en pantalla con esa sonrisa. Entonces todo su rostro cambia, aprieta la mandíbula y se acerca a la pantalla. Cuando le muestro el mensaje de fase 1, su expresión pasa de rutinaria a profundamente preocupada. Saca una bolsa de evidencia y pregunta si puede fotografiar la pantalla de mi cámara. Lo dejo, y toma como 20 fotos de ese mensaje de texto desde diferentes ángulos. Me pide que conserve todo el metraje como evidencia y que no lo comparta con nadie excepto con las autoridades y mi abogado. Su voz se pone muy seria cuando dice esto. Me dice que esto ya no es solo un desastre de boda. Es una potencial conspiración criminal. Necesita que no publique nada en redes sociales, que no hable con periodistas, que ni siquiera le cuente a mis amigos lo que vi. Me da su tarjeta y anota su celular personal en la parte de atrás. Llámame directamente si alguien te presiona por este metraje, dice. Cualquiera. Toma mi información de contacto y me dice que alguien se pondrá en contacto para obtener una copia oficial de todo lo que grabé. Luego va a entrevistar a Ricardo, quien sigue sentado en mi coche, con una expresión de que todo su mundo acaba de colapsar. Los veo hablar a través de mi parabrisas. Ricardo gesticula salvajemente y Quintero solo asiente, tomando notas en una pequeña libreta. La conversación dura como 30 minutos. Otros policías están entrevistando gente por todo el estacionamiento. Veo a Sara siendo subida a una ambulancia, todavía llorando. Paco está esposado junto a una patrulla. Su esposa, Zafiro, le está gritando desde lejos mientras un policía intenta calmarla. El papá de Ricardo está hablando con otro detective, con las manos en los bolsillos, mirando al suelo. Toda la escena parece una película de desastres. Finalmente manejo a casa cerca de la medianoche. Mi mochila de la cámara en el asiento del pasajero como si llevara una bomba. No puedo dejar de pensar en la sonrisa de Hannah, en la confesión de Ricardo de que sabía, en cómo documenté un plan de venganza sin siquiera darme cuenta hasta que terminó. Mi teléfono comienza a sonar antes de que llegue a casa. Número desconocido. Lo dejo pasar al buzón de voz. Luego otra llamada. Otro número desconocido. Para cuando llego a mi por garage, tengo 6 llamadas perdidas. A la mañana siguiente me contactan 3 abogados diferentes. El primero llama a las 7 de la mañana, despertándome. Representa a Ricardo y quiere acceso exclusivo a mi metraje. Me ofrece 100,000 pesos. Todavía estoy medio dormido y le digo que necesito pensarlo. La segunda abogada llama 1 hora después, representa a Zafiro, la esposa de Paco, y quiere todo el metraje que muestre el comportamiento y las declaraciones de Paco. Ella ofrece 160,000 pesos. El tercer abogado llama justo cuando estoy haciendo café. Representa a la familia de Sara y quiere asegurarse de que cierto metraje nunca vea la luz. Me ofrece 250,000 pesos por destruir clips específicos. Cada uno quiere acceso exclusivo a mi metraje, ofreciendo pagos que van desde lo razonable hasta lo absurdamente alto.
Mis manos vuelven a temblar mientras anoto toda su información. Llamo a mi propia abogada porque de repente estoy en medio de lo que claramente será un litigio masivo y necesito protección para no ser demandado por todos los involucrados. Mi abogada se llama Patricia y la contraté hace 3 años cuando comencé mi negocio de fotografía. Normalmente se encarga de cosas aburridas de contratos, pero cuando le cuento lo que pasó, su voz se vuelve muy aguda y concentrada. Me dice que no hable con nadie más hasta que nos veamos. Programamos una cita para esa misma tarde. Mi abogada me aconseja que mi metraje es mi propiedad, pero que tengo obligaciones éticas como testigo de posibles crímenes. Pasamos 2 horas revisando contratos y determinando lo que puedo compartir legalmente y con quién. Me explica que si se cometieron crímenes, puede que no tenga otra opción que compartir el metraje. La policía puede obtener una orden de cateo. Los tribunales pueden citarlo, pero no puedo simplemente venderlo al mejor postor, especialmente si es evidencia en un caso criminal. Ella es muy firme en esto. Patricia me dice que aceptar dinero de cualquiera de estos abogados antes de que la investigación policial esté completa podría verse como manipulación de evidencia. Podría hacerme parecer que estoy tratando de lucrar con un crimen. Peor aún, podría convertirme en un cómplice si alguno de ellos quiere que oculte o destruya metraje. Me doy cuenta de que aceptar este trabajo me ha convertido de fotógrafo de bodas en testigo clave en lo que podría volverse un proceso criminal que involucra agresión, conspiración y posiblemente crímenes sexuales. Patricia redacta una respuesta estándar para enviar a los 3 abogados. Básicamente dice, mi metraje está siendo preservado para las autoridades y no lo compartiré con partes privadas hasta que la investigación esté completa. Me cobra 8,000 pesos por la consulta de 2 horas. Acabo de gastar la mayor parte de lo que iba a ganar con la boda en asesoría legal sobre la boda. Al día siguiente, el detective Quintero regresa con una orden para mi metraje completo. Patricia lo revisa y dice que es un procedimiento adecuado dadas las agresiones y el daño por incendio. Me encuentro con Quintero en mi estudio y le transfiero los archivos a su disco cifrado. Tarda casi 1 hora porque es mucho metraje. Preparativos de la ceremonia. La ceremonia en sí, el caos posterior. Quintero mira algo mientras se transfieren los archivos. Su rostro permanece neutro, pero veo su mandíbula apretarse cuando Paco hace ese comentario sobre sembrar su semilla. Mientras transfiero los archivos a su disco cifrado, menciona que Hannah ha desaparecido. No fue a casa anoche y no contesta su celular. Su padre, Bernardo, el esposo de la primera exesposa de Paco, reportó su desaparición esta mañana. Quintero pregunta si noté a dónde fue Hannah después de la ceremonia. Reviso mi metraje y la encuentro en el fondo de varias tomas, caminando hacia el estacionamiento mientras todos los demás se enfocaban en la llegada de la policía. Se subió a un coche y se fue. Le muestro el clip a Quintero. Me pide que le envíe ese segmento específico de inmediato. El mensaje de "te toca a ti" de repente se siente más siniestro, sugiriendo que esta conspiración involucra a alguien más que aún no hemos identificado. Quintero pregunta si Hannah mencionó a alguien más durante los preparativos de la boda. Le digo que usaba mucho su celular, enviando mensajes a alguien, pero nunca vi a quién. Lo anota y me dice que lo llame si recuerdo algo más sobre el comportamiento o los contactos de Hannah. Después de que se va, me quedo sentado en mi estudio sintiendo que las paredes se cierran. Paso los siguientes 3 días atendiendo llamadas de periodistas de tabloides que de alguna manera consiguieron mi número y quieren comprar el metraje. La primera oferta es de 400,000 pesos, de algún sitio web del que nunca he oído hablar. Luego, 1,000,000 de pesos, de un sitio más grande. Luego, 2 millones de pesos, de un tabloide que suele cubrir escándalos de celebridades. Las ofertas alcanzan cifras millonarias, lo cual es tentador dado mi negocio de fotografía en apuros. Tengo que pagar la renta, los pagos de equipo, y ahora las tarifas legales. 2 millones de pesos cambiarían mi vida. Pero mi abogada es enfática en que vender evidencia en una investigación activa podría hacerme responsable penalmente. Patricia me llama 2 veces al día para asegurarse de que no he hablado con nadie. Me cuenta sobre un fotógrafo en otro estado que vendió metraje de una escena del crimen y terminó siendo acusado de obstrucción de la justicia. Desconecté el teléfono de mi estudio y solo me comunico a través de mi abogada, sintiéndome cada vez más atrapado por lo que presencié. Mi celular personal sigue sonando con números desconocidos. Dejé de contestar. Mi bandeja de entrada de correo electrónico se llena de solicitudes de entrevistas, ofertas para comprar metraje, mensajes de personas que dicen ser amigos o familiares de Hannah. No respondo a ninguno. Patricia me dice que este es el movimiento correcto, pero no me hace sentir menos aislado. Una semana después de la boda, Ricardo me contacta a través de mi abogada solicitando una reunión privada. Patricia me aconseja no hacerlo, pero tengo curiosidad por saber qué quiere. En contra de mi mejor juicio, acepto reunirme con él en una cafetería con mi abogada presente. Elegimos un lugar al otro lado de la ciudad donde nadie nos conoce. Ricardo llega 15 minutos tarde. Parece que no ha dormido en días. Sus ojos están hundidos, y sus manos juguetean constantemente con su taza de café. Pide café negro y no lo toca. Me dice que sabía que Hannah era la hija de Paco, pero pensó que ella había superado el abandono. Nunca sospechó que fuera capaz de orquestar este nivel de venganza. Paco dejó a la mamá de Hannah cuando Hannah tenía 5 años. Nunca pagó pensión alimenticia, nunca la visitó. Hannah creció siendo pobre mientras Paco vivía en una casa grande con la familia de Ricardo. Ricardo dice que sabía todo esto cuando salía con Hannah. Ella le contó sobre su infancia, sobre ver a su mamá luchar, sobre ver a Paco en eventos familiares y ser ignorada. Pensó que ella había hecho las paces con eso. Pensó que la terapia la había ayudado a superarlo, pero ahora se da cuenta de que ella estaba planeando la venganza todo el tiempo. Ricardo revela que Hannah lo contactó 2 meses antes de la boda,
afirmando que quería cerrar el ciclo y disculparse por cómo terminó su relación. Le dijo que estaba en terapia lidiando con sus problemas de abandono paterno y que quería hacer las paces antes de su boda. Él pensó que su oferta de ayudar con la planificación de la boda era una curación genuina. Se reunieron para tomar un café, y ella parecía diferente, más tranquila, más madura. Dijo que estaba feliz por él y Sara. Dijo que quería demostrar que había superado su ruptura. Ahora se da cuenta de que cada sugerencia que hizo estaba diseñada para maximizar la destrucción pública. La ceremonia en la iglesia en lugar de un lugar privado, la lista de invitados masiva en lugar de algo íntimo, la costosa recepción en el club de golf donde todos en su círculo social lo verían. Hannah impulsó todo eso. Convenció a Sara de que sería más significativo. Le dijo a Ricardo que mostraría a Sara lo comprometido que estaba. Cada detalle fue calculado. Durante nuestra conversación, Ricardo admite algo que me revuelve el estómago. Sospechaba que Sara lo estaba engañando, pero no sabía con quién. Encontró mensajes de texto en su celular que ella había borrado, pero él recuperó de su copia de seguridad en la nube. Mensajes vagos sobre reunirse con alguien, sobre sentirse culpable, sobre no saber qué hacer. Él la confrontó y ella lo negó todo. Dijo que los mensajes eran sobre el estrés del trabajo. Él no le creyó, pero no tenía pruebas. Entonces Hannah comenzó a alimentarle preocupaciones sobre el comportamiento de Sara, sugiriendo que estaba teniendo una aventura, pero nunca nombrando a Paco. Decía cosas como: vi a Sara tomando café con alguien ayer, se veían muy cercanos, o Sara parece distraída últimamente. ¿Está todo bien? Plantó semillas de duda sin darle suficiente información para que él actuara. Ricardo dice que planeaba confrontar a Sara después de la luna de miel, pero Hannah lo convenció de que la revelación el día de la boda sería más honesta y evitaría un matrimonio basado en mentiras. Le dijo que Sara merecía enfrentar las consecuencias de sus elecciones públicamente. Dijo que la confrontación privada permitiría a Sara controlar la narrativa. Ricardo admite que estuvo de acuerdo porque su ego no podía soportar ser el tonto al que engañaron en silencio. Quería que todos vieran lo que Sara le hizo. Quería que fuera humillada de la manera en que él se sintió humillado. Así que dejó que Hannah orquestara todo. Sabía que el anuncio del embarazo iba a ocurrir. Sabía lo de Paco. Lo dejó pasar porque él también quería venganza. Alejo mi taza de café y me levanto. Mi abogada comienza a protestar. Pero yo ya estoy caminando hacia la salida. Ricardo me llama, pero no me doy la vuelta. Afuera, me siento en mi coche durante 20 minutos tratando de procesar lo que acaba de admitir. Él sabía. Él lo planeó. Me usó para documentar su venganza sin decirme lo que realmente estaba grabando. Manejo a casa y paso el resto del día revisando el metraje cuadro por cuadro, buscando señales que me perdí. Cada sonrisa de Hannah, cada mirada nerviosa de Sara, cada revisión del celular de Ricardo adquiere un nuevo significado ahora que sé la verdad. Ya no soy solo un fotógrafo, soy evidencia en una conspiración. A la mañana siguiente, el detective Quintero llama mientras estoy haciendo café. Su voz suena cansada y frustrada. Me dice que finalmente encontraron a Hannah. Se internó en una clínica psiquiátrica el día después de la boda, alegando que estaba teniendo pensamientos de hacerse daño después de presenciar la traumática violencia familiar. Su abogada ya dio una declaración a la prensa pintándola como una víctima que tuvo una crisis nerviosa al ver a su padre abusivo destruir a otra familia. El detective hace una pausa y escucho papeles revolverse. Dice que el internamiento psiquiátrico la hace legalmente no disponible para ser interrogada por al menos 72 horas, tal vez más si sus médicos afirman que todavía está inestable. Le pregunto si cree la historia del suicidio. Se ríe sin humor, y dice que la abogada de Hannah tenía la documentación de admisión lista para presentar horas después de que terminara la boda, lo que sugiere premeditación en lugar de una crisis espontánea. Pero el internamiento involuntario es internamiento involuntario, y no pueden interrogar a alguien que supuestamente es un peligro para sí mismo. Me dice que espere más presión legal de todos los involucrados y me advierte que documente cualquier amenaza o intento de intimidación. Le doy las gracias y cuelgo. Luego me quedo mirando mi teléfono, preguntándome qué tan profunda es realmente esta conspiración. 2 horas después mi abogada llama. Suena enojada. La madre de Sara, Valeria, contrató a un abogado que envió una carta formal de cese y desista exigiéndome que destruya todo el metraje de la boda. La carta afirma que el video está arruinando la vida de Sara y que filmar a una mujer embarazada en apuros sin consentimiento constituye invasión de la privacidad e infligir intencionalmente angustia emocional. Mi abogada me lee partes de la carta que describen a Sara como una víctima vulnerable que fue manipulada por un hombre mayor y luego humillada públicamente durante el que debería haber sido el día más feliz de su vida. Valeria amenaza con demandarme personalmente por daños y perjuicios si no cumplo. Mi abogada explica que legalmente no puedo destruir evidencia en una investigación activa incluso si quisiera, y que la verdad es una defensa completa contra las acusaciones de difamación, pero me advierte que defenderme de una demanda costaría decenas de miles en honorarios legales incluso si al final gano. Le pregunto qué debo hacer. Ella me dice que no haga nada, que la deje manejar toda la comunicación y que me prepare para que esto empeore mucho antes de mejorar. Paso las siguientes 2 semanas en una niebla de ansiedad, saltando cada vez que suena mi teléfono. Cada persona involucrada en el desastre de la boda quiere algo de mí. Quieren que les dé el metraje, que destruya el metraje, que edite el metraje, que testifique a su favor o que guarde silencio. Todos quieren controlar lo que vi y documenté. Mi metraje es la verdad objetiva, y eso es exactamente lo que lo hace peligroso para las personas que intentan crear sus propias narrativas. Dejo de contestar llamadas de números que no reconozco y me comunico solo a través de mi abogada. 14 días después de la boda, el detective Quintero llama para decirme que Paco fue arrestado. Los cargos incluyen agresión por atacar a Ricardo durante la ceremonia y hacer amenazas terroristas.
El abogado de Paco intentó argumentar defensa propia ya que Ricardo lanzó el primer puñetazo. Pero mi metraje muestra claramente que la respuesta de Paco fue mucho más allá de la fuerza razonable. No solo se defendió, escaló la violencia e hizo amenazas explícitas. La fianza se fija en 1 millón de pesos. El detective me dice que la esposa de Paco, Zafiro, se negó a pagar la fianza, dejando a Paco en la cárcel del condado mientras su abogado intenta negociar una cantidad menor. Siento una satisfacción sombría al saber que Paco finalmente está enfrentando consecuencias, pero se mezcla con la culpa de que mi metraje es la razón por la que está encerrado. Al día siguiente, el abogado de divorcio de Zafiro contacta a mi abogada solicitando clips específicos del metraje. Zafiro está solicitando el divorcio y necesita evidencia de que Paco ha sido infiel durante todo su matrimonio. Ella afirma que no tenía conocimiento de la relación de Paco con Sara ni de su historial de aventuras. Su abogado quiere el metraje que muestre la admisión de Paco sobre sembrar su semilla en múltiples mujeres, su actitud casual sobre las aventuras y su abuso verbal durante la pelea. Mi abogada explica los canales legales adecuados para proporcionar evidencia y autorizo la entrega. Ver el metraje siendo cortado y distribuido a diferentes abogados para diferentes casos me hace sentir como si estuviera alimentando balas en una guerra donde todos se están disparando entre sí. Nadie es inocente, nadie es puramente una víctima. Todos tomaron decisiones que condujeron a este desastre, y mi cámara lo capturó todo. 3 días después del arresto de Paco, recibo una solicitud de mensaje en redes sociales de alguien llamado Amy. La foto de perfil muestra a la hermana de Ricardo, la que descubrió que Paco podría ser su padre biológico. Su mensaje es corto y desesperado. Dice que necesita hablar con alguien que vio lo que pasó, alguien que no sea de la familia y no tenga una agenda. Pregunta si podemos vernos en algún lugar público. Mi abogada me aconseja no hacerlo, diciendo que Amy podría estar tratando de obtener información para usarla en mi contra en los diversos procedimientos legales. Pero algo en su mensaje se siente genuino. No suena manipuladora ni calculadora. Suena destrozada. Le devuelvo el mensaje y sugiero encontrarnos en un parque cerca de mi departamento. Acordamos vernos a la tarde siguiente. Amy llega 15 minutos antes. La reconozco de la boda, pero ahora se ve completamente diferente. Su cabello está recogido en una coleta despeinada y lleva ropa deportiva. Sus ojos están rojos e hinchados como si hubiera estado llorando durante días. Nos sentamos en una banca cerca de un parque infantil donde los niños gritan y ríen. El sonido se siente discordante contra la pesadez de por qué estamos aquí. Amy me agradece por reunirme con ella y se disculpa por contactarme. Dice que ha estado revisando el diario de su madre, el que Ricardo mencionó durante el caos de la boda. Su voz tiembla mientras describe leer relatos detallados del abuso de Paco que abarcan años. Su madre escribió sobre Guillermo, el padre de Ricardo, sabiendo todo y no haciendo nada, eligiendo la reputación familiar sobre su seguridad. Amy deja de hablar y mira el parque infantil. Me dice que toda su identidad se está desmoronando. Si Paco es su padre biológico, entonces todo lo que creía saber sobre su infancia es mentira. Guillermo no es realmente su papá. Su relación con él se basó en su complicidad en el abuso de su madre. Comienza a llorar y le ofrezco pañuelos de mi bolsa. Se limpia los ojos y me dice algo que me revuelve el estómago. Hannah la contactó 3 meses antes de la boda, afirmando que quería investigar la historia familiar para un regalo sorpresa de bodas. Amy pensó que era dulce y pasó horas compartiendo historias sobre dinámicas familiares, el comportamiento inapropiado de Paco en las reuniones familiares y las luchas de su madre contra la depresión. Le dio a Hannah todo lo que necesitaba para construir su plan de venganza, y Amy no tenía idea de que fue utilizada. Amy pregunta si puede ver el metraje, particularmente el comportamiento de Hannah durante la ceremonia. Dudo porque mi abogada me dijo específicamente que no se lo mostrara a nadie, pero la desesperación de Amy rompe mi cautela. Saco el video en mi celular y le muestro el clip de Hannah grabando con esa sonrisa de satisfacción mientras todos peleaban y sangraban. Amy lo ve 3 veces, su rostro se pone más pálido con cada visualización. Comienza a llorar más fuerte, diciendo que pensó que a Hannah realmente le importaba sanar las heridas familiares y hacer las paces antes de la boda de Ricardo. Ahora ve que solo fue una herramienta, una fuente de información que Hannah explotó para lastimar a su propio hermano. La culpa en la voz de Amy es aplastante. Dice que se siente responsable de todo lo que pasó porque le dio a Hannah las municiones que necesitaba. Me encuentro poniendo un brazo alrededor de esta extraña mientras ella solloza en mi hombro. Ambos víctimas de la trama de venganza de otras personas. A la mañana siguiente, el detective Quintero llama solicitando otra entrevista. Sus preguntas son diferentes esta vez, más específicas y enfocadas. Hace preguntas detalladas sobre el comportamiento de Hannah antes de que comenzara la ceremonia. Describo cómo parecía tranquila y concentrada mientras todos los demás estaban nerviosos y estresados. No dejaba de revisar su celular y posicionarse para tener vistas claras de Sara. El detective pregunta si noté a Hannah cerca del vestidor de Sara o manipulando alguna comida o bebida. Le cuento sobre las damas de honor que mencionaron que Hannah le preparó a Sara un té calmante especial aproximadamente 1 hora antes de la ceremonia. El detective se queda en silencio por unos segundos. Me dice que están investigando si Hannah drogó a Sara para causar el vómito, aunque Sara se niega a cooperar con las pruebas toxicológicas. Dice que el momento fue demasiado perfecto, Sara enfermándose exactamente en el momento que causaría el máximo drama y humillación. Hannah habría necesitado que Sara estuviera lo suficientemente incapacitada como para perder el control, pero no tan enferma como para no poder hacer el anuncio del embarazo. Yo mismo me siento mal al pensarlo. Si Hannah drogó a Sara, esto va más allá de la manipulación emocional y entra en el ámbito de un posible envenenamiento. El detective me pide que documente todo lo que recuerdo sobre la mañana de la boda, cada interacción que presencié,
cada momento en que Hannah estuvo cerca de Sara o de sus pertenencias. Dice que están citando los registros de la empresa de por catering por y entrevistando a todos los que tuvieron acceso al vestidor de Sara. Paso el resto del día anotando cada detalle que puedo recordar, tratando de separar lo que realmente vi de lo que he aprendido desde entonces. Mis manos tiemblan mientras escribo porque me estoy dando cuenta de que el desastre de la boda no fue solo venganza. Fue una operación cuidadosamente planeada con múltiples partes móviles, y lo documenté todo sin entender lo que realmente estaba viendo. La investigación avanza rápido durante la próxima semana. El detective Quintero obtiene citaciones para los registros de la empresa de por catering por y comienza a entrevistar a todos los que estuvieron en el vestidor de Sara esa mañana. 3 damas de honor dan declaraciones diciendo que Hannah insistió en hacerle un té calmante especial a Sara aproximadamente 1 hora antes de la ceremonia. Una dama de honor recuerda que Hannah fue muy específica en que Sara se lo bebiera todo y no lo compartiera con nadie más. El detective me llama para compartir esta información y me pregunta si capturé algún metraje de Hannah cerca de las bebidas o la comida de Sara. Reviso mi metraje de la mañana y encuentro un clip de Hannah sola en la pursuit pornupcial durante unos 2 minutos mientras todas las demás se estaban peinando. Está parada cerca de la pequeña mesa donde está la taza de té de Sara. El ángulo no es perfecto, pero se pueden ver sus manos moviéndose sobre la taza. El detective Quintero me pide que le envíe ese clip de inmediato. La abogada de Sara emite un comunicado el mismo día diciendo que Sara se niega a cualquier prueba toxicológica y que investigar a una mujer embarazada por consumo de drogas es acoso. La abogada afirma que Sara se enfermó por síntomas normales del embarazo combinados con el estrés de la boda. El detective Quintero me dice que la negativa a la prueba dificulta el enjuiciamiento, pero la evidencia circunstancial sigue acumulándose. 3 semanas después de la boda, llega un sobre grueso a mi estudio por correo certificado. Dentro hay una carta de cese y desista del abogado de Sara, exigiéndome que no comparta ningún metraje que muestre a Sara de una manera humillante o difamatoria. La carta amenaza con acciones legales si distribuyo imágenes de Sara vomitando o llorando o haciendo declaraciones sobre el embarazo. Mi abogada la lee y se ríe. Explica que la verdad es una defensa absoluta contra la difamación, y yo estoy cumpliendo con todas las obligaciones legales con respecto a la evidencia. Enviamos una respuesta diciendo que continuaré cooperando con las autoridades y proporcionando metraje según lo exija la ley. Mi abogada señala algo interesante en la carta de Sara. La redacción posiciona a Sara como una víctima tanto de la manipulación de Paco como de la conspiración de Hannah. El equipo legal de Sara está construyendo una narrativa en la que fue manipulada y utilizada por el padre y la hija. Mi abogada dice que esto podría ser parcialmente cierto, dados los registros telefónicos que mencionó el detective Quintero. La misma semana, el padre de Ricardo, Guillermo, rompe su silencio público con un comunicado de prensa. Un reportero local me contacta pidiendo comentarios sobre las afirmaciones de Guillermo de que no tenía conocimiento de la relación de Paco con Sara ni de ningún abuso histórico. La declaración de Guillermo dice que está conmocionado y consternado por el comportamiento de su hermano y que no tenía idea de ninguna conducta inapropiada. La declaración está cuidadosamente redactada por abogados y se siente completamente falsa. Horas después, Amy publica en redes sociales contradiciendo todo lo que dijo su padre. Sube fotos de páginas del diario de su madre con el nombre de Guillermo resaltado en múltiples entradas. Una entrada de hace 15 años. Establece explícitamente que Guillermo sabía sobre el comportamiento de Paco y le dijo a su madre que se callara por la reputación de la familia. Otra entrada describe a Guillermo entrando y viendo a Paco haciendo comentarios inapropiados a una niñera adolescente y no haciendo nada. La publicación de Amy se vuelve viral en nuestra comunidad local. La gente comienza a comentar con sus propias historias sobre la reputación de la familia Montenegro de encubrir escándalos. Vi a la dinastía destruirse en tiempo real a través de publicaciones en redes sociales y artículos de noticias. Mi teléfono no deja de sonar con reporteros que quieren entrevistas. El detective Quintero me llama unos días después con noticias sobre Paco. El abogado de Paco contactó a la fiscalía preguntando sobre un acuerdo de culpabilidad. A cambio de cargos reducidos, Paco se ofrece a proporcionar testimonio sobre la participación de Hannah en la planificación de la confrontación del día de la boda. El detective dice que esto confirma lo que sospechaban. Hannah y Paco habían estado en contacto antes de la boda. Paco afirma que Hannah lo manipuló para que comenzara la aventura con Sara específicamente para crear este escándalo. La voz del detective suena cansada cuando me dice esto. Dice que el caso se vuelve más retorcido con cada nueva pieza de evidencia. Paco está tratando de posicionarse como la víctima de Hannah ahora, afirmando que ella lo sedujo para la aventura como parte de su plan de venganza. La fiscalía está considerando el acuerdo porque la participación de Hannah es más difícil de probar sin el testimonio de Paco. 2 días después, el detective Quintero me pide que vaya a la estación de policía para revisar algunos registros telefónicos. Extiende registros de llamadas impresos sobre la mesa en la sala de interrogatorios. Los registros muestran que Hannah y Paco estuvieron en contacto regular durante 6 meses antes de la boda. Las llamadas comenzaron siendo poco frecuentes, tal vez una vez cada 2 semanas. Luego aumentaron a varias veces por semana alrededor del momento en que aparentemente comenzó la aventura de Sara y Paco. El detective Quintero señala un grupo de llamadas a principios de enero, justo antes de que Sara quedara embarazada. Hannah llamó a Paco 5 veces en una semana durante ese periodo. El detective explica que Hannah aparentemente se reconectó con su padre bajo la apariencia de perdón y de querer una relación. Paco les dijo a los investigadores que Hannah parecía genuinamente interesada en sanar su relación. Le preguntó sobre su vida, su matrimonio, sus remordimientos. Mencionó que Ricardo se iba a casar y sugirió que Paco debería participar ya que era el tío de Ricardo. El detective cree que Hannah estaba reuniendo información y posicionando a Paco como un arma. Se enteró del patrón de aventuras de Paco y su atracción por mujeres más jóvenes. Luego lo empujó hacia Sara, posiblemente incluso organizando situaciones en las que estarían solos.
Los documentos legales comienzan a llegar más rápido de lo que puedo procesarlos. Soy citado a comparecer para prestar testimonio en la deposición del divorcio de Zafiro, los casos de agresión y una posible investigación de conspiración. Mi abogada programa 3 deposiciones separadas durante el próximo mes. Me prepara con preguntas de práctica y me recuerda que solo responda a lo que se me pregunte sin ofrecer información. Los honorarios legales se están acumulando rápidamente. A estas alturas, he gastado más en abogados de lo que gané con la boda. Mi negocio de fotografía está sufriendo porque estoy demasiado agotado emocionalmente para aceptar nuevos clientes. Tuve que cancelar 2 consultas la semana pasada porque no podía concentrarme en hablar sobre parejas felices y sus días especiales. Cada vez que miro fotos de bodas ahora, veo el potencial de desastre debajo de las sonrisas. La deposición del divorcio de Zafiro se lleva a cabo en una sala de conferencias en la oficina de su abogada. Me siento frente a Zafiro y su equipo legal mientras el abogado de Paco me hace preguntas sobre el día de la boda. La abogada de Zafiro se centra mucho en la admisión de Paco sobre sembrar su semilla en múltiples mujeres. Reproducen el metraje con audio y me piden que confirme que esa es la voz de Paco y esas son sus palabras exactas. Zafiro se sienta completamente inmóvil en su silla, pero veo su rostro desmoronarse mientras escucha la voz de su esposo presumiendo de infidelidad serial. Sus ojos se llenan de lágrimas cuando Paco se ríe de tratar a las mujeres como conquistas. La abogada me pide que describa el semblante de Paco cuando hizo esas declaraciones. Explico que parecía orgulloso, casi jactancioso, incluso mientras sangraba y estaba siendo atacado. No mostró vergüenza ni remordimiento por lo que había hecho. La abogada de Zafiro asiente y toma notas. Después de 2 horas de preguntas, finalmente soy liberado de la deposición. Zafiro me agarra del brazo en el pasillo y me agradece por decir la verdad. Dice que ver ese metraje fue lo más difícil que ha hecho, pero que necesitaba ver quién era realmente su esposo. A la semana siguiente, la abogada de Zafiro me contacta nuevamente. Encontraron evidencia de al menos 4 aventuras más durante el matrimonio de Paco con Zafiro. Una involucró a una mujer que trabajaba para Paco en su empresa. Esa aventura resultó en un acuerdo silencioso después de que la mujer amenazara con demandar por acoso sexual. La abogada me envía copias de los documentos del acuerdo con el nombre de la mujer censurado. El patrón es claro. Paco apunta a mujeres vulnerables en su esfera de influencia. Mujeres que dependen de él para algo o confían en él debido a conexiones familiares. Utiliza su posición y encanto para manipularlas en aventuras. Luego, cuando las cosas se desmoronan, la familia paga para que los problemas desaparezcan. Me estoy dando cuenta de que el desastre de la boda expuso décadas de abuso que la familia Montenegro encubrió sistemáticamente. El dinero y la reputación de Guillermo compraron el silencio de múltiples víctimas. La familia protegió a Paco una y otra vez mientras él seguía lastimando a la gente. Amy me llama tarde una noche, sollozando tan fuerte que apenas puedo entenderla. Los resultados de la prueba de ADN llegaron. Paco es su padre biológico. Dice que no sabe con quién más hablar porque Guillermo no le habla después de que ella publicó los extractos del diario. Ricardo está demasiado consumido por su propia ira para brindarle apoyo. La voz de Amy se quiebra al decirme que se siente como una huérfana a sus 26 años. Perdió a su madre hace años y ahora está descubriendo que su padre es una mentira. El hombre que la crió no es su padre biológico y solo lo hizo mientras encubría el abuso de su madre. Su verdadero padre es un depredador convicto al que se ha visto obligada a ver en reuniones familiares toda su vida. Me quedo al teléfono con ella durante más de 1 hora, principalmente solo escuchándola mientras llora y procesa esta nueva realidad. Me hace preguntas que no puedo responder sobre identidad y familia y qué significa todo ahora. Cuando finalmente se calma lo suficiente como para dormir, me agradece por no juzgarla ni intentar arreglar las cosas. Dice que solo necesitaba que alguien fuera testigo de su dolor sin hacerlo personal. Hannah es dada de alta de la clínica psiquiátrica después de solo 1 semana. El detective Quintero la lleva para interrogarla el mismo día. Estoy en la estación para otra deposición cuando veo llegar a Hannah con su abogado. El abogado tiene un aspecto caro, del tipo que cobra 10,000 pesos la hora y usa trajes que cuestan más que el pago de mi coche. Hannah se ve delgada y cansada, pero serena. El abogado hace una declaración en el lobby por antes de que entren en la sala de entrevistas. Dice que Hannah no responderá preguntas sobre su participación en la planificación de cualquier evento de la boda. Enfatiza que Hannah es una víctima de abandono infantil y trauma familiar que presenció una situación impactante en la boda de su amigo. La presencia del abogado y su declaración preparada me lo dicen todo. Hannah se enfrenta a posibles cargos criminales más allá de lo que se ha discutido públicamente. La fiscalía debe estar armando un caso por conspiración o fraude o algún otro crimen grave. El detective Quintero sale de la sala de entrevistas 30 minutos después con una expresión de frustración. Me dice que Hannah invocó su derecho a guardar silencio en cada pregunta sobre su contacto con Paco o su planificación antes de la boda. Su abogado detuvo toda la entrevista. El detective dice que tendrán que construir el caso sin su cooperación, basándose en registros telefónicos, testimonio de testigos y mi metraje de su comportamiento durante la ceremonia. 3 semanas después de la fallida entrevista de Hannah con el detective Quintero, recibo una llamada de la oficina del fiscal de distrito pidiéndome que vaya a una reunión sobre un posible testimonio. La fiscal, una mujer de unos 50 años con gafas de lectura colgando de una cadena alrededor de su cuello, extiende fotos de la escena del crimen y mi metraje de la boda sobre una mesa de conferencias. Ella explica que se está convocando un gran jurado para considerar cargos de conspiración contra Hannah y que mi documentación del comportamiento de Hannah durante la ceremonia es fundamental para probar la intención criminal.
La fiscal señala la marca de tiempo en mi metraje que muestra a Hannah grabando con esa sonrisa mientras Ricardo y Paco peleaban, con sangre esparciéndose por el suelo de la iglesia. Ella pregunta si estoy dispuesto a testificar sobre lo que presencié y le digo que sí, porque a estas alturas estoy demasiado metido en este lío para echarme para atrás. La citación llega 2 días después por correo certificado requiriendo mi comparecencia ante el gran jurado en 10 días. Mi abogada revisa la citación y me prepara para el testimonio, explicándome que los procedimientos del gran jurado son secretos y que no tendré al abogado de Hannah contrainterrogándome, solo a la fiscal haciendo preguntas y a los miembros del gran jurado siguiendo con las suyas. Las sesiones de preparación toman horas mientras mi abogada me guía a través de posibles preguntas sobre el semblante de Hannah, el mensaje de texto que vi, y mi evaluación profesional de si alguien que filma una confrontación violenta con una expresión de satisfacción sugiere conocimiento previo. La mañana de mi comparecencia ante el gran jurado, me visto con ropa de negocios y llevo mi cámara con el metraje original cargado. Siento mis manos temblar mientras entro al juzgado. La sala del gran jurado es más pequeña de lo que esperaba, con 23 personas comunes sentadas en asientos escalonados mirándome mientras presto juramento y me siento en la silla de testigos. La fiscal comienza con preguntas básicas sobre mi papel como fotógrafo de bodas. Luego pasa al comportamiento de Hannah antes y durante la ceremonia. Describo cómo Hannah estaba tranquila y concentrada mientras todos los demás mostraban un estrés normal de boda, cómo se posicionó para capturar la reacción de Sara durante los votos, cómo sacó su celular para filmar cuando comenzó el caos. La fiscal reproduce mi metraje en una pantalla grande, y observo cómo los rostros de los miembros del gran jurado cambian de curiosos a perturbados mientras ven a Hannah sonriendo mientras su padre sangra y su exnovio lo ataca. Un miembro del gran jurado, un hombre mayor en la fila de atrás, me pregunta directamente si creo que Hannah sabía que ocurriría violencia, y respondo honestamente que todo en su comportamiento mostraba anticipación en lugar de sorpresa. Otro miembro pregunta sobre el mensaje de texto que vi parcialmente sobre el hombro de Hannah, y repito las palabras que recuerdo haber visto. La fiscal me muestra registros telefónicos que confirman que el mensaje fue enviado a alguien cuyo número está censurado en los documentos que me muestran, preguntando si el momento coincide con lo que presencié. Confirmo que sí, y la fiscal me agradece por mi testimonio antes de que me despidan. Al salir del juzgado, me siento exhausto y sucio, como si acabara de participar en la destrucción de la vida de alguien, aunque solo estoy reportando lo que vi. 4 días después, salta la noticia de que el gran jurado ha acusado a Hannah de conspiración para cometer agresión y de presentar un informe policial falso. Su abogado celebra una conferencia de prensa esa tarde, y la veo en mí por laptop por desde mi estudio entre sesiones de edición para clientes que sí pagan. El abogado está parado en un podio con Hannah a su lado, con un aspecto pálido y frágil con un vestido conservador, el pelo recogido, sin maquillaje. El abogado describe a Hannah como una víctima de abandono infantil que sufrió una crisis nerviosa al confrontar el patrón continuo de abuso de su padre, pintándola como una testigo traumatizada en lugar de una orquestadora. Los detalles de la acusación que la fiscalía publica a los medios cuentan una historia diferente, citando mi testimonio sobre el semblante tranquilo de Hannah y el mensaje de texto como evidencia de premeditación. Veo la conferencia de prensa y siento náuseas porque sé que la verdad es más complicada que cualquiera de las dos versiones presentadas. Hannah es tanto una víctima del abandono de Paco como una arquitecta de venganza calculada, tanto traumatizada como manipuladora, tanto comprensible como culpable. La cobertura mediática explota después de la acusación, con estaciones de noticias locales transmitiendo segmentos sobre el desastre de la boda y los cargos de conspiración. 2 semanas después de la acusación de Hannah, me llaman para decirme que Sara ha entrado en trabajo de parto prematuro. Solo tiene 32 semanas de embarazo, y el parto prematuro se convierte en otro espectáculo mediático con reporteros acampando afuera del hospital. Sara da a luz a un niño que pesa poco más de 2 kilos, y requiere cuidados inmediatos en la UCI neonatal. La batalla por la custodia que era teórica de repente se vuelve inmediata y urgente. Paco solicita derechos de paternidad desde la cárcel del condado, presentando una moción a través de su abogado afirmando que tiene un derecho constitucional a establecer la paternidad y buscar la custodia de su hijo biológico. El abogado de Ricardo presenta una contramoción argumentando que el comportamiento criminal de Paco y su historial de conducta sexual inapropiada lo hacen no apto para cualquier derecho parental. El abogado de Sara presenta su propia moción tratando de mantener tanto a Paco como a Ricardo alejados de su hijo, argumentando que el niño necesita estabilidad y protección del drama familiar que causó su nacimiento prematuro. Los documentos legales se acumulan en mi escritorio a medida que mi abogada me reenvía copias, cada una mencionando mi metraje como evidencia de las caóticas circunstancias que rodearon la concepción del niño y el estrés que provocó el parto prematuro. El abogado de Sara utiliza el nacimiento prematuro para argumentar que todos los involucrados en la conspiración de la boda deberían ser considerados responsables por daños, alegando que el estrés del desastre y los procedimientos legales posteriores causaron directamente complicaciones médicas. 3 días después del nacimiento del bebé, un notificador llega a mi estudio con una demanda civil que me nombra como acusado. Sara me está demandando por contribuir a su angustia emocional al filmar el incidente en lugar de intervenir para detener la violencia o proteger su bienestar. La demanda afirma que tenía el deber como profesional presente en la escena de priorizar el bienestar humano sobre la documentación, y mi elección de seguir filmando mientras ella estaba traumatizada me hace parcialmente responsable de su sufrimiento y del nacimiento prematuro del bebé. Leo la queja sentado en mi coche afuera del estudio, sintiendo cómo se me oprime el pecho por la ansiedad de una posible ruina financiera. La reacción de mi abogada cuando le reenvío la demanda es inmediata y furiosa. Me llama en 1 hora,
Su voz tensa por la frustración mientras explica que este es un intento transparente de intimidar a un testigo y suprimir evidencia. Ella dice que el abogado de Sara sabe que la demanda no tiene mérito legal, pero la está usando como palanca para presionarme a no cooperar con los enjuiciamientos penales o a destruir potencialmente mi metraje. Programamos una reunión para la mañana siguiente para discutir nuestra estrategia de respuesta. En su oficina, mi abogada extiende la demanda sobre su escritorio y señala los débiles argumentos legales, explicando que no tenía el deber de intervenir en una disputa familiar y estaba actuando dentro de mi capacidad profesional como documentalista contratado. Ella redacta una moción de desestimación basada en mi papel como fotógrafo sin obligación legal de evitar que ciudadanos privados se peleen, argumentando que la teoría de responsabilidad de Sara haría que todo periodista y fotógrafo fuera legalmente responsable de los eventos que documentan. La audiencia de la moción está programada para dentro de 2 meses, lo que significa que tengo que vivir bajo la amenaza de esta demanda mientras sigo cooperando con los casos penales. Mi abogada presenta la moción y envía una carta enérgica al abogado de Sara, advirtiendo que si el caso no se retira, buscaremos sanciones por presentar una demanda frívola diseñada para intimidar a un testigo. El estrés de la demanda afecta mi negocio mientras lucho por concentrarme en el trabajo de los clientes mientras me preocupo por las facturas legales y la posible responsabilidad. Una semana después de que se presenta mi moción de desestimación, el detective Quintero me contacta nuevamente para verificar el metraje para otra entrevista. Guillermo finalmente ha aceptado hablar con los investigadores después de semanas de negarse, y necesitan que confirmen lo que mi metraje muestra sobre su reacción durante la ceremonia de la boda. Me reúno con el detective en la estación y revisamos el metraje juntos, centrándonos en el momento en que Ricardo reveló las entradas del diario de su madre sobre el abuso de Paco. El rostro de Guillermo en mi metraje muestra por shock, pero no sorpresa, más bien como alguien que escucha algo que ya sabía que se decía en voz alta. El detective reproduce el metraje durante la entrevista de Guillermo mientras yo espero en una sala de observación, mirando a través de un vidrio unidireccional cómo Guillermo se sienta frente al detective Quintero luciendo décadas más viejo de lo que se veía en la boda. Guillermo admite que sabía sobre el historial de comportamiento inapropiado de Paco con las mujeres, pero afirma que pensó que había cesado después del primer divorcio de Paco. El detective presenta copias de las entradas del diario de la madre de Ricardo, y veo cómo la compostura de Guillermo se desmorona mientras lee las palabras de su difunta esposa que describen el abuso de Paco y la decisión de Guillermo de no hacer nada. Guillermo rompe a llorar, admitiendo que eligió la reputación familiar antes que proteger a las mujeres que Paco victimizó porque no quería que el escándalo destruyera su negocio y posición social. El detective pregunta si Guillermo estaba al tanto de otras víctimas además de su esposa, y Guillermo duda antes de asentir y nombrar a 2 mujeres que trabajaron para el negocio familiar hace años. En una semana de la confesión de Guillermo, esas 2 mujeres se presentan públicamente con sus propias acusaciones contra Paco. Una mujer describe haber sido agredida en un retiro de la empresa hace 15 años, mientras Guillermo estaba presente en el mismo hotel. La otra mujer detalla un patrón de acoso y agresión durante varios meses que terminó cuando Guillermo le pagó $1.000.000 para firmar un acuerdo de confidencialidad y dejar la empresa. La riqueza y reputación familiar que Guillermo estaba tratando de proteger está siendo destruida sistemáticamente por la verdad que trató de ocultar. Veo la cobertura de noticias de la conferencia de prensa de las mujeres, y me doy cuenta de que estoy presenciando las consecuencias de la complicidad desarrollándose en tiempo real. Guillermo se enfrenta a una posible responsabilidad civil por parte de múltiples víctimas ahora que su conocimiento e inacción son de dominio público. Su abogado emite un comunicado diciendo que Guillermo lamenta profundamente sus decisiones pasadas y está cooperando plenamente con las autoridades, pero el daño al nombre familiar es total. 2 meses después de la boda, la fiscal me contacta sobre el próximo juicio de Hannah. El juicio está programado para dentro de 4 meses, dando tiempo a ambas partes para preparar sus casos. La fiscal ofrece a Hannah un acuerdo de culpabilidad a través de su abogado, sugiriendo que se declare culpable de cargos reducidos a cambio de testificar contra Paco sobre su historial de abuso y manipulación. El abogado de Hannah está considerando seriamente la declaración porque la alternativa es ir a juicio, donde un jurado verá mi metraje de ella sonriendo mientras la gente peleaba y sangraba. La fiscal me dice que estoy catalogado como un testigo clave de la acusación, independientemente de si Hannah acepta el trato, lo que significa más tiempo lejos de mi negocio de fotografía en apuros y una participación más profunda en esta pesadilla legal. Le pregunto a la fiscal cuánto tiempo más consumirá esto mi vida, y ella me dice honestamente que los casos penales podrían tardar otro año en resolverse por completo, con posibles apelaciones que se extiendan aún más. El peso de estar atrapado en la venganza y destrucción de otras personas se asienta sobre mí como una manta pesada de la que no puedo deshacerme. Esa noche, Ricardo me contacta a través de un breve mensaje de texto preguntando si podemos hablar. Nos encontramos en una cafetería cerca de mi estudio, sentados en una mesa de la esquina lejos de otros clientes. Se ve exhausto, con ojeras oscuras y una energía nerviosa que hace que sus manos jueguen constantemente con su taza de café. Me pregunta directamente si me arrepiento de haber aceptado el trabajo de fotografiar su boda, y le digo honestamente que lamento no haber reconocido las señales de advertencia que debería haber visto. Su tío como su padrino fue inusual. El obvio terror de Sara durante las fotos fue una señal de alarma. La sospechosa calma de Hannah destacó incluso entonces. Ricardo admite que lamenta haber dejado que Hannah lo manipulara para elegir la venganza pública en lugar de simplemente cancelar la boda en privado cuando sospechó por primera vez de la aventura de Sara. Dice que la satisfacción de ver la humillación de Sara duró quizás 5 minutos antes de que la culpa y las consecuencias comenzaran a acumularse. Nos sentamos en silencio por un momento antes de que Ricardo diga algo que se queda conmigo. Explica que ambos somos cómplices de diferentes maneras. Él por planear activamente el desastre,
y yo por documentarlo sin cuestionar. Ninguno de los dos puede deshacer lo que pasó o borrar lo que capturé con la cámara. El metraje existe como evidencia permanente de la destrucción de una familia, y ambos jugamos nuestros roles en crearlo y preservarlo. Terminamos nuestro café sin llegar a ninguna resolución o perdón. Solo dos personas que reconocen su responsabilidad compartida por un desastre que lastimó a todos los involucrados. Una semana después, me entregan papeles del equipo legal del club de golf. Documentos gruesos que hacen temblar mis manos mientras hojeo página tras página de daños detallados. Están demandando a Ricardo, Paco, Zafiro y Sara por 4 millones de pesos, por daños por incendio, propiedad destruida y negocios perdidos por eventos cancelados. Mi metraje está catalogado como anexo A en su caso. Y quieren que proporcione testimonio experto sobre quién hizo qué y cuándo. La demanda desglosa los porcentajes de responsabilidad, tratando de asignar la culpa por cada silla rota, cada cortina quemada, cada pieza arruinada de la decoración alterada. Mi abogada me dice que esto me convierte en un juez involuntario en su destrucción financiera. Y ya puedo sentir el peso de más deposiciones, más comparecencias judiciales, más tiempo atrapado en esta pesadilla. El abogado del club de golf me llama directamente, ignorando las instrucciones de mi abogada, preguntando si puedo identificar exactamente quién derribó qué vela y si el vómito de Sara contribuyó al daño de la alfombra. Cuelgo y reenvío el registro de llamadas a mi abogada, quien envía una carta furiosa sobre el contacto inapropiado con partes representadas. 3 días después de que aterriza la demanda, el detective Quintero aparece en mi estudio sin previo aviso, con una tablet por y una expresión que me revuelve el estómago. Se sienta frente a mi escritorio y saca mensajes de texto recuperados del celular de Ricardo, mensajes entre él y Hannah de las semanas previas a la boda. El primero que veo me hiela la sangre. Hannah pregunta si Ricardo está seguro de querer seguir adelante con el plan, y Ricardo responde que Sara merece ser destruida públicamente por lo que le hizo. Discuten el por timing, debatiendo si la revelación debería ocurrir durante los votos o la recepción. Hannah sugiere la ceremonia para un impacto máximo, y Ricardo está de acuerdo, agregando que quiere que todos vean la cara de Sara cuando su mundo colapse. El detective Quintero se desplaza por más mensajes, y cada uno es peor que el anterior. Ricardo y Hannah predicen la violencia. De hecho, bromean sobre cómo reaccionarán Paco y Guillermo cuando se sepa la verdad. Hannah escribe sobre el temperamento de su padre, y Ricardo responde que espera que Paco lance el primer golpe para poder reclamar defensa propia. Coordinan quién filmará qué, con Hannah prometiendo capturar la reacción de Sara, y Ricardo planeando posicionarme para el mejor ángulo del caos. Me siento mal al leer estos mensajes porque me doy cuenta de que Ricardo no fue solo una víctima de la manipulación de Hannah, fue un socio activo que quería venganza tan desesperadamente que ayudó a planear cada detalle del desastre que documenté. El detective Quintero observa mi rostro mientras leo, y cuando levanto la vista, me dice que estos mensajes prueban que Ricardo mintió en sus declaraciones iniciales a la policía. Ricardo afirmó que estaba choqueado por las revelaciones, que no tenía idea de que Hannah estaba planeando algo, que fue sorprendido por el anuncio del embarazo de Sara. Pero estos textos lo muestran aprobando cada paso, sugiriendo formas de maximizar la humillación de Sara, incluso proponiendo que contrataran a un videógrafo para asegurarse de que la destrucción fuera capturada correctamente. La fiscalía ahora está considerando acusar a Ricardo de conspiración para cometer agresión y de hacer declaraciones falsas a los investigadores. El abogado de Ricardo ya está tratando de presentar esto como manipulación emocional por parte de Hannah, alegando que ella se aprovechó del desengaño de Ricardo y lo convenció de participar en algo que no entendía completamente. Pero el detective Quintero me muestra un mensaje que destruye esa defensa por completo. Ricardo le escribe a Hannah 2 días antes de la boda, diciendo que no puede esperar a ver la vida perfecta de Sara explotar frente a todos los que pensaban que era tan dulce e inocente. Agrega que verla llorar valdrá la pena cualquier problema legal que pueda venir después. Estas no son las palabras de alguien que está siendo manipulado. Estas son las palabras de alguien que quiere venganza y no le importa el costo. Mi abogada me llama a la mañana siguiente para decirme que me están citando para otra deposición, esta vez específicamente sobre mis conversaciones con Ricardo después de la boda, y lo que me dijo sobre su conocimiento del plan de Hannah. Me siento en la misma sala de conferencias con el mismo taquígrafo judicial, pero esta vez las preguntas son más agudas y enfocadas. La abogada que hace las preguntas representa a Sara ahora, y quiere saber exactamente qué me dijo Ricardo cuando me agarró del brazo al salir de la iglesia. Tengo que testificar que Ricardo me dijo que Hannah era su ex, que sabía que era la hija de Paco, que me mostró el mensaje de texto preguntando si quería echarse para atrás. La abogada me presiona sobre si Ricardo pareció sorprendido por alguna de las revelaciones durante la ceremonia, y tengo que decir honestamente que no, que parecía enojado, pero no por choqueado. Ella pregunta si Ricardo solicitó mi metraje con fines legales, y confirmé que específicamente dijo que lo necesitaría para el juzgado antes de que llegara la policía. Cada respuesta que doy destruye el caso civil de Ricardo contra Sara y lo expone a un enjuiciamiento penal. Mi propia abogada me advirtió antes de la deposición que decir la verdad me convertiría en un objetivo de la ira de Ricardo, pero mentir me convertiría en un cómplice de conspiración. Elijo la verdad incluso sabiendo lo que me costará. La respuesta de Ricardo llega horas después de que se presenta mi testimonio de deposición en el tribunal. Un mensaje de texto a mi celular, breve pero amenazante, diciéndome que destruí su vida y que se asegurará de que nunca vuelva a trabajar como fotógrafo en esta ciudad. Dice que no tenía derecho a traicionarlo después de que confió en mí con la verdad, que elegí el lado de Sara sobre el suyo, que lamentaré hacerme un enemigo de él. Hago una captura de pantalla del mensaje inmediatamente y se la reenvío a mi abogada,
quien se la envía directamente al detective Quintero con una nota sobre intimidación de testigos. El detective me llama 20 minutos después para decir que van a recoger a Ricardo por hacer amenazas criminales contra un testigo en una investigación activa. Miro por la ventana de mi estudio cómo las patrullas se detienen en el edificio de apartamentos de Ricardo a 3 cuadras de distancia, y lo veo salir esposado una hora después. El hombre por el que inicialmente sentí simpatía como un novio traicionado ahora se enfrenta a múltiples cargos criminales, y yo soy directamente responsable de su arresto. Mi teléfono suena con llamadas de reporteros que de alguna manera ya se enteraron del arresto, y lo apago por completo, incapaz de manejar más preguntas sobre mi papel en la destrucción de esta familia. La fiscal me contacta nuevamente 2 semanas después con noticias de que Hannah ha aceptado un acuerdo de culpabilidad. Se declara culpable de conspiración para cometer agresión a cambio de testificar contra Paco y Ricardo en sus juicios penales. La fiscal explica que el testimonio de Hannah detallará cómo se reconectó con Paco después de años de distanciamiento, cómo lentamente alentó su relación con Sara mientras reunía evidencia, y cómo se coordinó con Ricardo para planear la exposición del día de la boda al minuto. Aparentemente, su abogado le aconsejó que ir a juicio significaría que un jurado vería mi metraje de ella sonriendo mientras su padre y su exnovio peleaban, y ningún jurado sería comprensivo después de ver eso. El acuerdo de culpabilidad significa que Hannah evita la cárcel, pero obtiene 3 años de libertad condicional y terapia psicológica obligatoria. La fiscal me dice que la cooperación de Hannah será crucial para probar el alcance total de la conspiración, y que aún tendré que testificar en los juicios de Paco y Ricardo para proporcionar contexto para el metraje y confirmar la línea de tiempo de los eventos. Le pregunto cuánto tiempo más consumirá esto mi vida. Y la fiscal me dice honestamente que estamos viendo un mínimo de otros 6 meses. Posiblemente más si hay apelaciones. Pasan arrastrándose 5 meses antes de que finalmente me llamen a testificar en el juicio penal de Paco. El juzgado está lleno de medios y espectadores que han estado siguiendo el caso, y tengo que abrirme paso entre una multitud de reporteros que gritan preguntas mientras entro al edificio. La sala de espera de testigos es pequeña y sin ventanas, y me siento allí durante 3 horas antes de ser llamado al estrado. Entrar en la sala del tribunal se siente como entrar en una arena, con Paco sentado en la mesa de la defensa luciendo engreído y sin arrepentimiento a pesar de todo. Su abogado comienza el contrainterrogatorio tratando de pintarme como un fotógrafo oportunista que escenificó el caos para obtener metraje dramático, sugiriendo que alenté la confrontación para mejores fotos. Mantengo la voz tranquila y explico que fui contratado para documentar una boda y capturé lo que realmente sucedió. Nada más y nada menos. El abogado le muestra al jurado clips de mi metraje y pregunta por qué no dejé de filmar cuando estalló la violencia, implicando que prioricé obtener buenas tomas sobre la seguridad de las personas. Explico que mi función era documentar el evento, no intervenir en disputas familiares, y que detener la grabación no habría detenido la violencia que ya estaba ocurriendo. El abogado pregunta si vendí el metraje a medios de comunicación, y respondo honestamente que no, que todo el metraje ha sido proporcionado solo a las autoridades y a través de los canales legales adecuados. La fiscalía reproduce mi metraje completo para el jurado y observo sus rostros mientras ven todo desarrollarse en tiempo real. Varios miembros del jurado parecen disgustados cuando Paco se jacta de sembrar su semilla en múltiples mujeres, y una mujer incluso se cubre la boca cuando la esposa de Paco lo ataca con su tacón. El metraje de Hannah sonriendo mientras filma provoca reacciones visibles, con los miembros del jurado moviéndose incómodos y susurrándose entre sí. El abogado de Paco objeta repetidamente, alegando que el metraje es perjudicial y sacado de contexto, pero el juez lo desestima cada vez. La línea de tiempo continua hace imposible argumentar manipulación o edición porque todo fluye naturalmente de un momento al siguiente. La fiscalía me pide que confirme que este es el metraje completo y sin editar de la ceremonia, y testifico bajo juramento que nada ha sido cortado o alterado de ninguna manera. Me piden que describa el semblante de Paco durante su admisión sobre aventuras seriales, y explico que parecía orgulloso en lugar de avergonzado, riendo incluso cuando su esposa lo atacaba. La fiscalía termina después de mi testimonio, y finalmente soy liberado del estrado de testigos después de 3 horas de intenso contrainterrogatorio. Al salir del juzgado, me siento agotado y expuesto, como si cada momento privado de ese desastre hubiera sido diseccionado en público. El juicio continúa al día siguiente con Hannah subiendo al estrado, y se me permite sentarme en la galería para observar ya que mi testimonio está completo. Hannah se ve diferente de cómo se veía en la boda, más delgada y dura, con ojeras oscuras que el maquillaje no puede ocultar del todo. Testifica sobre Paco abandonándola a ella y a su madre cuando ella tenía 6 años, sobre crecer pobre mientras él construía una vida cómoda con su nueva familia, sobre su madre trabajando 3 empleos y aún así luchando por pagar la renta. La fiscal pregunta sobre la pensión alimenticia, y Hannah explica que Paco pagó el mínimo ordenado por la corte durante 2 años, luego dejó de hacerlo por completo, obligando a su madre a elegir entre contratar a un abogado que no podían pagar o simplemente sobrevivir sin su ayuda. La voz de Hannah se mantiene monótona y sin emoción mientras describe ver a Paco en eventos familiares años después, viéndolo jugar al tío devoto de Ricardo mientras pretendía que ella no existía. Admite que se reconectó con él hace 18 meses bajo el pretexto del perdón y de querer una relación, diciéndole que estaba en terapia y que quería resolver su relación antes de formar su propia familia. La fiscal pregunta cuál era su verdadera intención, y Hannah declara claramente que quería usarlo como arma contra Ricardo y Sara, que lo manipuló para la aventura con Sara específicamente para crear este escándalo. La sala del tribunal se queda completamente en silencio mientras Hannah describe su plan en detalle,
explicando cómo se hizo amiga de Sara mientras trabajaba como por barman en eventos de la empresa, cómo lentamente se enteró de los problemas de relación de Sara y Ricardo, cómo le presentó Sara a Paco en una reunión familiar y observó cómo se desarrollaba su atracción. Admite haberle sugerido a Sara que Paco parecía solo y que podría apreciar su atención, sembrando semillas sin ser obvias sobre su manipulación. Hannah testifica que alentó la búsqueda de Sara por parte de Paco, diciéndole que merecía la felicidad después de años de ser tratado como la vergüenza de la familia, haciéndole sentir justificado para cruzar límites. La fiscal pregunta si Hannah predijo que la violencia resultaría de exponer la aventura en la boda. Y Hannah responde que sí sin dudar. Dice que sabía que Paco tenía mal genio, sabía que la rabia de Ricardo explotaría, sabía que los secretos de la familia detonarían de la manera más pública posible. Su testimonio es devastador porque no muestra remordimiento en absoluto, solo una fría satisfacción de que su plan funcionó exactamente como estaba previsto. Admite haberse coordinado con Ricardo para maximizar el daño, ayudándolo a posicionarme como el fotógrafo para asegurar que todo fuera capturado, cronometrando la revelación para la ceremonia cuando el máximo número de personas presenciaría la destrucción. La fiscalía reproduce mensajes de texto entre Hannah y Ricardo en las pantallas de la sala del tribunal, y observo los rostros del jurado mientras leen las palabras de Ricardo sobre querer que Sara fuera destruida públicamente. Hannah lee varios mensajes en voz alta, incluido uno donde Ricardo bromea sobre el vómito de Sara siendo el timing por perfecto porque la hacía parecer aún más patética. Describe cómo Ricardo sugirió formas de asegurar que la destrucción de la familia fuera completa, incluyendo asegurarse de que Guillermo y Paco estuvieran presentes cuando saliera la verdad sobre su historia compartida de abuso. La fiscal pregunta si Ricardo alguna vez expresó dudas o quiso detener el plan, y Hannah testifica que nunca flaqueó, que su deseo de venganza fue tan fuerte como el de ella durante todo el proceso. Admite que discutieron posibles consecuencias legales y decidieron que la satisfacción de ver sufrir a Sara y Paco valdría la pena cualquier cargo que pudiera seguir. Los mensajes de texto muestran a Ricardo proponiendo que coordinaran sus historias si eran interrogados por la policía, acordando ambos afirmar ignorancia sobre los planes del otro para evitar cargos de conspiración. El testimonio de Hannah destruye por completo cualquier simpatía pública restante por Ricardo, exponiéndolo no como una víctima con el corazón roto, sino como un arquitecto calculado de venganza que estaba dispuesto a orquestar violencia y mentir a los investigadores para evitar la rendición de cuentas por sus acciones. El juicio de Paco concluye 3 semanas después de que el testimonio de Hannah destruye cualquier simpatía restante por la familia Montenegro. El jurado recibe el caso un viernes por la tarde y regresa el lunes por la mañana con veredictos de culpabilidad en todos los cargos. Estoy en la sala del tribunal cuando el portavoz lee cada veredicto en voz alta, observando el rostro de Paco permanecer en blanco mientras los cargos se acumulan. Agresión. Conducta sexual inapropiada con Sara, conducta sexual inapropiada con otras 2 mujeres que se presentaron después de que el metraje de la boda se hizo público. El juez fija la sentencia para 2 semanas después, y Paco es sacado esposado mientras los reporteros se agolpan en las escaleras del juzgado. Zafiro no está en la sala del tribunal ese día. Solicitó el divorcio la semana anterior y su abogada le dice a la mía que ya se mudó a otro estado para escapar del circo mediático. Cuando llega el día de la sentencia, estoy allí de nuevo con mi cámara, documentando todo para los casos civiles aún pendientes. El juez le da a Paco 6 años de prisión estatal más el registro obligatorio como delincuente sexual cuando salga. El abogado de Paco argumenta a favor de una sentencia más leve basada en la cooperación de su cliente con la investigación de Hannah, pero la fiscalía responde con declaraciones de impacto de las víctimas de las mujeres a las que lastimó. Zafiro aparece para la sentencia, sentada en la última fila con su hermana. Cuando el juez anuncia los 6 años, el rostro de Zafiro permanece completamente en blanco. Sin lágrimas, sin reacción, nada. Se va antes de que se lleven a Paco, y nunca la vuelvo a ver. Su divorcio finaliza 3 días después, y mi abogada dice que obtuvo casi todo en el acuerdo porque la condena penal de Paco hizo que su caso fuera fácil. El juicio de Ricardo comienza exactamente 2 semanas después de la sentencia de Paco. El juzgado está menos abarrotado esta vez porque Ricardo no es tan obviamente un villano como Paco, pero la fiscalía todavía tiene mi metraje y el testimonio de Hannah que muestra que Ricardo conocía el plan. Me llaman a testificar el segundo día del juicio. El abogado de Ricardo intenta un enfoque diferente al de Paco, argumentando que Ricardo fue manipulado por Hannah y que sus mensajes de texto eran solo desahogo de ira, no conspiración real. La fiscal me pide que describa el comportamiento de Ricardo después de la boda cuando me contó sobre el plan de venganza. Explico lo tranquilo que estaba, lo calculado, cómo me mostró los mensajes de texto con Hannah como si estuviera orgulloso de lo que habían logrado. El jurado mira mi metraje de Ricardo agarrándome del brazo y preguntando si lo grabé todo. Su voz en la grabación suena fría y satisfecha, no por choqueada por ni molesta. El abogado de Ricardo intenta argumentar que soy parcial porque Sara me demandó, pero mi abogada objeta y el juez lo acepta. El juicio dura 4 días en total. El jurado regresa con veredictos de culpabilidad por conspiración para cometer agresión y por hacer declaraciones falsas a la policía cuando afirmó que no sabía sobre el plan de Hannah. La sentencia de Ricardo ocurre una semana después, y estoy allí mirando desde la galería. El juez le da 3 años de libertad condicional, 200 horas de servicio comunitario y antecedentes penales permanentes. No hay tiempo en la cárcel porque el juez dice que Ricardo fue parcialmente manipulado por Hannah y no participó directamente en la violencia, pero la condena significa que Ricardo pierde su trabajo en la firma financiera donde trabajaba. Lo veo salir del juzgado después de la sentencia y parece completamente destrozado. Su abogado tiene que guiarlo por el codo porque solo está mirando al suelo. Obtuvo la venganza que quería, destruyó a Sara y a su familia públicamente,
pero le costó todo. Mi demanda con Sara se prolonga por otro mes después de la condena de Ricardo. Su abogada sigue argumentando que tenía el deber de intervenir o al menos advertir a alguien sobre lo que podría pasar, pero mi abogada señala que no supe sobre el plan hasta después de que todo explotó. El juez finalmente desestima el caso de Sara en mi contra, dictaminando que estaba actuando dentro de mi capacidad profesional como fotógrafo contratado. Se ordena a Sara que pague mis honorarios legales, que ascienden a 600,000 pesos, para cuando todo termina. Su abogada presenta una apelación de inmediato porque Sara no tiene esa cantidad de dinero como madre soltera con un bebé prematuro en cuidados intensivos. Mi abogada me dice que no me preocupe, el despido se mantendrá porque el fallo del juez fue sólido. 6 meses después de la boda, recibo un correo electrónico de Amy. Está usando un apellido diferente ahora, ni Montenegro, ni Lancaster. El correo electrónico dice que se mudó al otro lado del país para alejarse del escándalo familiar y que está en terapia 3 veces por semana procesando todo. Me agradece por haber sido amable con ella cuando nos conocimos en el parque. Dice que todos los demás la trataron como una víctima que necesitaba ser salvada o como un peón en el juego de otra persona. Escribe que mi humanidad durante todo el caos significó más de lo que sabía. No quiere mantenerse en contacto, pero quería que supiera que está construyendo una nueva vida lejos del apellido Montenegro. La demanda del club de golf se resuelve aproximadamente al mismo tiempo. Querían 4 millones de pesos por daños por incendio y negocios perdidos, pero terminan aceptando pagos de seguros y pequeñas contribuciones de las personas que realmente pueden pagar. Paco está en prisión, por lo que no contribuye con nada. Ricardo está en bancarrota por los honorarios legales. Guillermo paga 1 millón de pesos como parte de la liquidación de otras reclamaciones. El lugar es renovado y escucho de la coordinadora de bodas que han implementado nuevas políticas. Ahora requieren verificaciones de antecedentes y evaluaciones psicológicas para las fiestas de bodas que muestren signos de disfunción grave. Me dice que el desastre Montenegro cambió permanentemente la forma en que manejan los eventos. Hannah termina su libertad condicional 8 meses después de su condena y se muda a otra ciudad donde nadie conoce su historia. Comienza un blog sobre trauma familiar y venganza que se vuelve bastante popular en ciertas comunidades en línea. Lo reviso a veces por curiosidad morbosa. Escribe sobre cómo las víctimas de abuso pueden convertirse en abusadores cuando eligen la venganza en lugar de la curación. Sus publicaciones son reflexivas y autoconscientes, hablando sobre el ciclo del trauma y cómo ella lo perpetuó. Pero noto que nunca expresa un remordimiento genuino por las personas específicas a las que lastimó. Lamenta el costo personal de sus elecciones, los antecedentes penales y las relaciones destruidas, pero no el daño real que causó. Guillermo vende la casa familiar 9 meses después de la boda. La casa ha estado en la familia Montenegro durante 30 años, pero no puede permitirse mantenerla con todos los acuerdos legales. Usa el dinero para pagar las reclamaciones de otras víctimas de Paco, mujeres que se presentaron después de que la boda se hizo noticia. También establece un fondo fiduciario para el bebé de Sara, lo que sorprende a todos. Mi abogada me reenvía una carta que Guillermo envió a través de su abogado. Se disculpa por el caos de su familia que afectó mi vida y negocio. La carta incluye un cheque por 200,000 pesos para cubrir mis gastos legales no compensados y los ingresos perdidos por cancelaciones. Escribe que es lo más cercano a la responsabilidad que puede ofrecer. Deposito el cheque porque necesito el dinero, pero la carta se siente vacía. Guillermo permitió a Paco durante décadas y solo asumió la responsabilidad después de que todo ya estaba destruido. Sara finalmente retira su apelación de la desestimación de la demanda 1 año después de la boda. Su abogada envía una breve disculpa a través de los canales oficiales. Sara reconoce que se equivocó al demandarme, que yo solo estaba haciendo mi trabajo y ella estaba arremetiendo contra todos porque no podía enfrentar sus propias elecciones. El mensaje dice que su bebé está prosperando a pesar de haber nacido prematuro. Está trabajando con un terapeuta para procesar ser tanto una víctima de la manipulación de Paco como una participante dispuesta a traicionar a Ricardo. Me ha ayudado a comprender cómo Paco la manipuló durante meses, pero no está excusando su propia voluntad en la aventura. Le está enseñando a su hijo sobre la honestidad y las consecuencias. Decidida a romper el ciclo de secretos y mentiras que definió a la familia Montenegro, pongo el anuncio en mi refrigerador. Un recordatorio de que a veces la gente aprende y crece de sus peores momentos. Una semana después de que llega la disculpa de Sara, me contacta un cineasta de documentales que quiere licenciar mi metraje de la boda. La oferta es sustancial, suficiente para cubrir todos mis gastos legales y reemplazar los ingresos que perdí por las cancelaciones. Pero usar el metraje para un documental se siente mal, como si me estuviera lucrando con el trauma de otras personas. Mi abogada dice que soy dueño de los derechos y puedo licenciarlo legalmente como quiera. La cuestión ética me mantiene despierto durante varias noches. El metraje muestra a personas reales en su peor momento, vidas siendo destruidas en tiempo real. Tengo derecho a dejar que alguien convierta eso en entretenimiento, incluso si se enmarca como contenido educativo sobre disfunción familiar y venganza. Paso 3 semanas lidiando con la oferta del documental, con el contrato sentado en mi escritorio mientras fotografío por baby showers, y sesiones de compromiso. El dinero lo resolvería todo, cubriría las facturas legales y reemplazaría los ingresos perdidos, y me daría un respiro por primera vez en meses. Pero cada vez que levanto el teléfono para llamar al cineasta, veo la sonrisa de satisfacción de Hannah y la sangre de Paco en el suelo de la iglesia y Sara doblada vomitando. Estas son personas reales en su peor momento, no entretenimiento. Mi abogada me dice que tengo el derecho legal de licenciar el metraje como quiera, que soy dueño de los derechos de autor y puedo lucrar con mi trabajo. Pero ser dueño del derecho no lo hace correcto. Llamo a 3 profesores de ética diferentes en universidades locales haciendo preguntas hipotéticas sobre documentación y explotación. El tercer profesor menciona que su departamento estudia la violencia familiar y la conspiración.
Y algo hace por clic. Podría donar el metraje para investigación en lugar de entretenimiento. El uso académico se siente diferente. Más respetuoso con el trauma que capturé. Me comunico con la Junta de Revisión Institucional de la universidad y les explico lo que tengo. Se interesan de inmediato, prometiendo usar el metraje solo con fines educativos, con todos los rostros borrosos y los nombres cambiados. Trabajo con mi contador para estructurarlo como una donación caritativa, tomando la deducción de impuestos que ayuda financieramente sin sentir que estoy sacando provecho de la destrucción de otras personas. El metraje se transfiere a los servidores seguros de la universidad y solo conservo una única copia de seguridad cifrada con fines legales. El cineasta de documentales llama 2 veces más con ofertas más altas, pero le digo que el metraje no está disponible. Suena molesto, diciendo que estoy dejando dinero sobre la mesa, y cuelgo sintiéndome más ligero de lo que he estado en meses. Mi negocio de fotografía comienza a recuperarse lentamente a medida que la boda Montenegro se desvanece del ciclo de noticias local. Los primeros meses después del escándalo, recibía quizás 2 consultas a la semana, principalmente de personas que querían al fotógrafo del drama en lugar de a alguien que realmente pudiera capturar bien su día. Pero 6 meses después, los clientes habituales comienzan a regresar. Ahora soy más cuidadoso con las bodas que acepto, confiando en mi instinto cuando algo se siente mal. Una pareja me contacta sobre su boda de invierno y durante la consulta, el novio sigue haciendo bromas raras sobre que su padrino no es de fiar. La novia se ríe incómodamente y cambia de tema. Rechazo la reserva cortésmente, diciendo que mi agenda está llena. 2 semanas después, escucho a través de la red de coordinadores de bodas que el novio canceló la boda después de descubrir que su padrino y su novia habían estado durmiendo juntos durante meses. Mis instintos eran correctos. Otra pareja me quiere para su ceremonia de verano y todo parece normal hasta que conozco a las familias. La madre del novio y el padre de la novia intercambian miradas cargadas. Y la madre de la novia parece que quiere asesinar a alguien. Hago preguntas cuidadosas sobre las dinámicas familiares. Y la novia admite que sus padres se divorciaron recientemente y su padre está saliendo con la madre del novio, también recientemente divorciada. Sugiero que podrían querer un fotógrafo con experiencia en situaciones familiares complejas y los remito a un colega que se especializa en familias ensambladas. Parecen aliviados de que lo mencioné. Se corre la voz entre los planificadores de bodas de que sobreviví al desastre Montenegro, y algunos clientes realmente quieren contratarme por eso. Piensan que si puedo manejar ese nivel de caos, puedo manejar cualquier cosa que su boda me presente. Es extraño ser conocido como el fotógrafo que documentó un plan de venganza, pero la notoriedad trae negocios de parejas que valoran la profesionalidad bajo presión. 1 año después de la boda, estoy tomando café en mi cafetería habitual cuando veo a Ricardo sentado solo en una mesa de la esquina. Se ve diferente, más delgado y mayor, con canas en las sienes que antes no estaban. Me ve y asiente, no hostil pero tampoco amigable. Considero irme, pero algo me hace acercarme. Tenemos una conversación incómoda, ambos evitando hablar de lo que pasó mientras hablamos de temas seguros como el clima y el nuevo menú de la cafetería. Finalmente, me dice que ahora trabaja como consultor, ya que su condena penal lo hizo inempleable en su antiguo campo. Está en terapia 2 veces por semana, lidiando con problemas de ira y su necesidad de controlarlo todo. Su terapeuta lo ayudó a comprender que destruir a Sara públicamente no le trajo paz ni justicia, solo vacío y vergüenza. Admite que pensó que la venganza se sentiría satisfactoria, que verla humillada frente a todos sanaría la traición que sintió. En cambio, solo lo dejó vacío y disgustado consigo mismo por ser capaz de ese nivel de crueldad. Le digo que lucho con mi propio papel en lo que pasó, que documenté todo sin cuestionar si debería. Él dice que ambos somos cómplices de diferentes maneras, que permitimos la venganza de Hannah al seguirle el juego. Hablamos durante 20 minutos, ninguno de los dos ofreciendo o buscando perdón. Solo 2 personas unidas para siempre por un desastre que ambos ayudamos a crear. Cuando nos separamos, no hay calidez, pero tampoco hostilidad. Solo el reconocimiento cansado de que ambos tenemos que vivir con lo que hicimos. Lo veo irse y siento algo cercano a la comprensión, no por lo que hizo, sino por el peso que carga ahora. 3 meses después, Hannah me envía un mensaje a través de redes sociales preguntando si podemos hablar. Lo ignoro durante una semana, pero la curiosidad finalmente gana. La llamo un sábado por la tarde y suena diferente a como la recuerdo, más tranquila y autoconsciente. Me dice que ha escrito un libro sobre la experiencia, enmarcándolo como una historia de advertencia sobre el trauma y la venganza. Quiere incluir mi perspectiva como el fotógrafo que presenció todo, ofreciéndose a pagarme por una entrevista. Escucho su propuesta durante 10 minutos, escuchando cómo se ha posicionado como alguien que aprendió de sus errores y quiere ayudar a otros a evitar su camino. Pero no escucho un remordimiento genuino por las personas específicas a las que lastimó, solo arrepentimiento por el costo personal de sus elecciones. Le digo que no estoy interesado en participar, que he pasado suficiente tiempo viviendo en los restos de su venganza y no quiero volver a visitarlo para su libro. Ella acepta mi negativa con gracia, diciendo que entiende y espera que haya encontrado paz con mi papel en lo que pasó. Después de colgar, reviso su blog por curiosidad morbosa. Su escritura es reflexiva y analítica, discutiendo los ciclos del trauma y cómo las víctimas de abuso pueden convertirse en abusadores. Pero cada publicación se centra en su viaje y su curación, con apenas un reconocimiento de las personas que destruyó. Los comentarios están llenos de seguidores que alaban su valentía, y cierro el navegador sintiéndome disgustado. 2 semanas después, recibo un correo electrónico de Amy con una foto adjunta. Está parada frente a un edificio de oficinas, con ropa profesional y sonriendo genuinamente por primera vez desde que la conocí. El correo electrónico explica que está trabajando como consejera para adultos jóvenes que lidian con trauma familiar,
utilizando su experiencia para ayudar a otros a navegar crisis de identidad y traición parental. Escribe que descubrir la verdad sobre que Paco era su padre fue devastador, pero documentar la disfunción de su familia paradójicamente la liberó para construir una vida auténtica. Está agradecida de que la verdad saliera a la luz, aunque destruyó su sentido de identidad, porque vivir con mentiras la estaba matando lentamente. Me agradece por tratarla con amabilidad cuando todos los demás la veían como una víctima o un peón. Su nuevo trabajo implica ayudar a niños cuyas familias ocultaron secretos sobre paternidad, adopción y abuso. Les dice que la verdad es dolorosa pero necesaria, que no puedes sanar de algo que no reconoces. Le respondo felicitándola y diciendo que estoy orgulloso de cómo ha convertido su trauma en algo que ayuda a otros. Su respuesta es inmediata, diciendo que mi documentación de la boda le dio pruebas de que no estaba loca, que la disfunción que siempre había sentido en su familia era real y documentada. El bebé de Sara cumple 1 año y ella me envía una tarjeta de anuncio con una foto de un niño sano y regordete con cabello rizado oscuro. La nota interior dice que está construyendo una vida estable como madre soltera, trabajando como enfermera en una clínica pediátrica y criando a su hijo lejos del drama familiar Montenegro. Paco renunció a sus derechos parentales desde prisión en lugar de luchar contra la batalla por la custodia, y ella se siente aliviada de criar a su hijo sin su influencia o demandas de visitas. Escribe que convertirse en madre la obligó a confrontar sus propias elecciones y complicidad en lo que pasó. Admite que fue tanto una víctima de la manipulación de Paco como una participante dispuesta a traicionar a Ricardo. La terapia la ha ayudado a comprender cómo Paco la manipuló durante meses, pero no está excusando su propia voluntad en la aventura. Le está enseñando a su hijo sobre la honestidad y las consecuencias, decidida a romper el ciclo de secretos y mentiras que definió a la familia Montenegro. Pongo la tarjeta en mi refrigerador, un recordatorio de que a veces la gente sí aprende y crece de sus peores momentos. 2 años después de la boda Montenegro, me contactan para fotografiar otro evento de la alta sociedad. La consulta inicial parece normal hasta que conozco a la fiesta de bodas y noto señales de advertencia familiares. La novia sigue tocándose el estómago nerviosamente y susurrando a su dama de honor. La familia del novio tiene demasiados secretos, con sus padres apenas hablándose y su hermano haciendo comentarios amargos sobre la lealtad familiar. El padrino parece demasiado interesado en la felicidad de la novia, observándola con una intensidad que se siente mal. Durante el recorrido por el lugar, la madre de la novia me detiene y me pregunta si puedo editar fotos para hacer que ciertos miembros de la familia se vean mal. Reconozco la disfunción de inmediato, las mismas dinámicas tóxicas que llevaron al desastre Montenegro. Esta vez, confío en mis instintos por completo. Le digo a la pareja que no creo ser el fotógrafo adecuado para sus necesidades y los remito a otro fotógrafo que se especializa en situaciones familiares complejas. Parecen sorprendidos, pero aceptan mi recomendación. La coordinadora de bodas me llama 2 semanas después, diciendo que el evento fue cancelado 5 días antes de la ceremonia. La novia finalmente admitió a su prometido que estaba embarazada de su hermano, y las familias implosionaron durante una intervención. La coordinadora me agradece por reconocer las señales y retirarme antes de otro desastre. Siento alivio en lugar de arrepentimiento por los ingresos perdidos, sabiendo que tomé la decisión correcta. He aprendido que la documentación conlleva responsabilidad, que ser testigo de los peores momentos de las personas significa vivir con el peso de lo que has visto y conservado. La boda Montenegro me enseñó que la venganza destruye a todos los que toca, dejando solo vacío y arrepentimiento a su paso. Los secretos familiares eventualmente explotan sin importar cuán cuidadosamente se oculten, y la explosión daña a todos los cercanos. A veces, la opción más ética es negarse a participar en el caos de otras personas. Alejarse del dinero y la oportunidad porque el costo para tu conciencia es demasiado alto. Todavía fotografío bodas, pero ahora las veo de manera diferente. Son promesas frágiles, hermosas esperanzas que pueden hacerse añicos en un instante, cuando se basan en mentiras o manipulación. Soy más cuidadoso con las promesas que elijo documentar, confiando en mis instintos cuando algo se siente mal acerca de las dinámicas familiares o las relaciones de la fiesta de bodas. Las parejas con las que trabajo ahora aprecian mi cautela, entendiendo que las estoy protegiendo tanto a ellas como a mí de desastres a punto de ocurrir. Mi negocio es más pequeño pero más saludable, construido sobre relaciones con clientes que valoran la honestidad y la autenticidad en lugar del espectáculo y el drama. La boda Montenegro siempre será parte de mi historia. Un recordatorio de lo que sucede cuando la documentación se convierte en complicidad y cuando la venganza se convierte en el objetivo en lugar de la curación.